Úrsula Camba, bienvenida. Gracias, chicos. Qué gusto Es un estar gusto con ustedes. siempre caray. tenerte aquí en el Gracias. estudio porque nos vienes a platicar, pues, cómo era la vida, no solamente de Sor Juana, digo, aprovechando que el día de hoy es su aniversario luctuoso, pues, cómo era la vida de todas las religiosas en los conventos de la Nueva España. Sí, es que las mujeres no tenían muchas opciones. Ok. ¿no? Estamos muy acostumbrados a yo quiero estudiar esto, quiero trabajar aquí, que haya oportunidades, a pesar de que Qué nos bueno. quejamos, Ajá. ¿no? Y de los sueldos, hay oportunidades y uno puede acceder. Sor Juana, por ejemplo, siempre quiso estudiar en la universidad. La universidad está reservada solo para los hombres. Incluso de niña le dice a su mamá, déjame disfrazarme de hombre para que Guau. pueda yo estudiar en la Universidad de México. Tenía un hambre de Sí, de conocimiento, porque desde chiquita aprendió latín y a leer y escribir. Era muy, muy chiquita, Sí. de 3 y 7 años. Entonces, digamos, las oportunidades para las mujeres son muy reservadas. Tienes forzosamente que casarte, porque eres quien encarna los valores familiares, la moral, las buenas costumbres que tienes que inculcar a los hijos, o tienes que Dedicarte a casarte Dios. con Cristo. Ok, o sea, era casarse y estar sometida al final del día. Y que no, en realidad nos cuesta mucho trabajo pensarlo porque tenemos oportunidades, pero en un mundo, si uno le pregunta a las abuelas, eso es lo que te tocaba. Sí. Querías Claro. no querías otra cosa porque no había No se oportunidad de podía otra otra cosa, cosa. ¿no? Ni siquiera te pasaba por la cabeza. Claro. Entonces, tú ingresabas al convento de por vida. Ok. Es decir, entrabas, no volvías a salir nunca. O sea, literal Nunca. se la vivían allá adentro y Sí. cómo era su día a día entonces. Es que variaba mucho de convento a convento. Están las capuchinas, por ejemplo, que es una regla muy rígida, que hacen votos de humildad, de silencio, y digamos que incluso Sor Juana entra en esa orden y dice, no aguanto, esto es demasiado, y se cambia con las jerónimas. Y están los conventos mucho más relajados, como el de Ok. Jesús María, el de San Jerónimo, donde tú vives en tu celda y puedes traer de tu casa tus baúles, tus cuadros, tu perrito, tu gato, O sea, transportas tu casa al tu convento. casa al convento, incluso tu esclava, tu Ah, caray. criada, puedes adoptar una niña que se cría ahí contigo. Es decir, hay Ok. bastante libertad dentro Sí. del convento. No puedes incluso, si hay por ejemplo, una procesión, una gran fiesta como la fiesta de San Hipólito, que es el Paseo del Pendón, no puedes asomarte a la azotea. Ah, caray. No puedes. O sea, contacto No, con no, el no exterior, puedes. definitivamente. No, porque tu vida está dedicada. Eres esposa de Cristo, ese es el término. Claro. Eres esposa de Cristo y como tal tienes que dedicar tu vida a eso. O, por ejemplo, a la cocina. Sor Juana también es muy fanática de la cocina. Tiene recetarios y tal. Y gran parte de los dulces mexicanos se cocinaron en los conventos mexicanos. Ok, por eso dicen que son los más ricos, ¿no? Claro, Oye, pero los dulces de entonces, las monjitas, ¿no? todos tenían, o sea, bueno, si yo quería dedicarme ya, bueno, a casarme con Cristo, ¿había como también diferentes tipos de convento en cuestión social, o sea, económico? Claro. Para ingresar al convento tú necesitas dar un dinero. Sí, porque ok. los conventos cuestan. Como no producen, claro, producen dulcecitos, pero de los dulcecitos no te vas a mantener. Exacto. Hay que estar, ¿no? Dando dinero. Entonces, claro, hay que entrar con una cuota y si no tienes dinero, pero eres honrada, tienes que ser honrada, decente, de familia, bien, aunque seas pobre, ¿no? Pobre pero decente, pues alguna cosa que sepas hacer. ¿Sabes cantar bonito? Bueno, entonces puedes entrar. O con eso puedes subsanar. O sabes tocar algún instrumento. O sea, literal, te hacían como una especie de casting para entrar a los conventos. Y un poco sí, un poco sí. Guau. Es decir, Ok. no cualquiera puede entrar. Ajá. Por ejemplo, Sor Juana es hija ilegítima, es una excepción. Cuando tú ves que alguien no habla de sus antepasados en esa época, es porque algo hay. Ok. Porque siempre hay que echar por delante que el abuelo hizo y que el papá y que el tatarabuelo. Yo y vengo Sor de Juana la no familia. dice nada. Ok. ¿Por qué? Porque es ilegítima. Y eso es una mancha. Ah, claro. Pero siempre hay maneras, pues, de tapar eso para poder entrar al convento y tal. No, bueno, Hay pues le fue formas, re bien a Sor Juana, ¿no? digo. Dentro de todo, porque Te hasta el billete de 200. lo que bueno, no, pudiendo estar en el de 1000. que no Exacto, existe, oye. ¿no? Pero el asunto, por ejemplo, con Sor Juana es que se le va un poco la mano. Ok. Entonces, llega a discutir con sacerdotes de mucho renombre, representa obras, escribe obras, para los virreyes, villancicos, pero llega un momento en que la soberbia la rebasa, en un mundo en el que no puedes, simplemente no puedes. Entonces, entra en una discusión teológica profunda y le llaman la atención. Le dicen, hay cosas que no puedes hacer. Y ella no Entonces, le podían todos decir tus que no. libros, Se los quitaron. claro, no puedes volver a escribir nunca más.
Nunca más. Bueno, para Qué ella ma- debe haber exacto, sido- qué Que manera era más claro, cruel, sí. claro. Entonces le quitan la biblioteca, tenía incluso como instrumentitos científicos, todo eso se vende para los pobres y ella entonces se dedica a cuidar enfermos. Ya como sin ninguna esperanza de nada, se contagia de peste y muere muy joven. Tiene 40 y, no sé, No, bueno. 43, 45 años. Es muy joven cuando muere. Entonces es un caso muy excepcional, es un caso muy dramático porque llega a hacer cosas que no hacen mujeres en su época, pero así como llega a hacerlo, pues llega también A sufrirlo. claro, ese entorno que no te permite ir más allá de lo que es la época. Pues por eso tan chiquita se quiso comer al mundo, vivió tanto, porque bueno, pues al final del día sus días estaban contados, como dices, muy joven, pero bueno, imagínate tan joven y todo lo que nos dejó, ¿no? Al final del día. Muchísimas gracias, Úrsula.